Queremos darles a todos una cálida bienvenida a nuestro sexto encuentro de Dramaterapia Online. I'd like to give you a warm welcome to our 6th online drama therapy meeting. Thank you. Mi nombre es Grace Schuchner, por quien no me conoce, y soy pionera de dramaterapia en Argentina. Y es un honor y una inmensa alegría y un verdadero regalo recibir en este espacio a mi amada maestra Jennings. Thank you. My name is Grace Schuchner, and I am a pioneer in drama therapy in Argentina. And it is an honor, a big joy, and a real gift to open this space to my beloved teacher, Dr. Jennings. Thank you. And it is wonderful to be here amongst so many of you from so many countries who all believe in the power of play and the power of drama therapy. Es un gran honor para Sue también ver todas estas caras de tantas partes del mundo en personas que creen en el poder de la dramaterapia y del juego. Quería introducir formalmente a Domingo Ferrandis también, que me acompaña en esto, que se encuentra en Valencia. Saludá, Domingo. Y Domingo Ferrandis es actor y dramaterapeuta y director de teatro, y es el pionero de dramaterapia en España, y me acompaña en estos encuentros de dramaterapia online, y también fue mi compilador, editor conjunto con el libro de dramaterapia en español, que Jennings es parte, y hay otras personas acá también de Israel, Nitza, que también es parte, y Cintia. Así que bueno, a todos bienvenidos, y gracias Domingo por acompañarme en esto. So this is now introducing Domingo Ferrandis, who is right now in Valencia. He's an actor, director, and pioneer in drama therapy in Spain. And Grace and Domingo met work when they worked together in the edition of the first book on drama therapy published in Argentina, which features a chapter written by you. And also Grace introduced two friends from Israel, who also contributed to this work. Okay. Estar, y le doy el micrófono a Sue. Okay. Thank you, thank you. Thank you. So, my presentation about anxiety and lack of sleep, I think is very relevant at the moment during the virus spread. People get very anxious. They get anxious because of lack of information. They get anxious because they have too much information. Mi presentación sobre la ansiedad y la falta de la imposibilidad de dormir es muy apropiada en este momento en el cual nos encontramos, donde las personas están sufriendo de esa ansiedad por información, por demasiada información o por falta de información, y por todo el momento que se está viviendo en esta situación. We could, of course, have a very long debate about the politics of the virus, which I'm not going to do, because I think we can spend some play and drama therapeutic time learning about things we might do about the anxiety. Ella dice que podríamos pasar mucho tiempo debatiendo si las políticas son o no las correctas, pero no es a lo que va a hacer ahora, sino que simplemente va a ser interesante poder dedicarle la atención a la terapia del juego para poder atravesar este momento. And the destructive thing about anxiety is it invades the whole of our body, not just one part. La
que tiene que hacer, la ansiedad lo que nos provoca en el cuerpo es que no es que toma una parte de él, sino que lo invade por completo. So we start being unable to function, we can't concentrate on our work, we can't concentrate maybe if we're studying, children start to shut down, all different ways of manifesting worry and anxiety. De la manera que se manifiesta es que nos impide pensar, que nos impide razonar, que nos toma, esa ansiedad nos va tomando y va debilitando nuestra posibilidad de accionar correctamente o de accionar en una forma más natural. Now I'm going to get my PowerPoint ready to show you and to share some images. And while I'm doing that, you're going to make sure you've got a paper and pen or pencil, because there are one or two things you might want to write down or to draw. Ahora Sue va a hacer una presentación de PowerPoint, entonces es cuando le sugiere de que ustedes atentamente miren las imágenes y tomen nota de lo que están viendo para ser utilizado luego. So I'm sorting out my technical side, and I need to make sure that you can see what I'm doing. Ella en este momento está tratando de share my organizar. screen with you. Yes, so I'm sharing my screen, and now I'm going to share the PowerPoint and hope that it all links up together. Okay, so away we go. So back in the UK and Europe, we've created a little NDP community. And remember, NDP stands for Neuro-Dramatic-Play. Ahí en el Reino Unido es como que han formado una pequeña comunidad de NDP. Y quiero aclararles que ella, mientras introducía la presentación, dijo que se estaba organizando en la parte técnica para poder encontrar la presentación y luego ser capaz de poder compartirla con ustedes, porque dijo un montón de palabras que yo no alcancé a traducir, quería que supieran. There's a lot about Neuro-Dramatic-Play on my website. I don't need to say too much now, but there's a lot of information of the theory, the application, and to remember that Neuro-Dramatic-Play is the ultimate foundation of all the arts therapies. Ella dice que el juego neurodramático, lo estoy diciendo bien, Grace, es como el fundamento principal de todos los juegos y que no se va a expandir mucho sobre la teoría porque está todo en su página web y se puede consultar. Neuro-Dramatic-Play is what happens between conception of the baby and the first year of life. El juego neurodramático es el lapso de tiempo que va desde el momento de la concepción del bebé hasta el año de vida. Now let's look for a moment at this first slide. Miremos esta primera diapositiva. Go together. Sorry, I missed that part. The last part. Anxiety and sleeplessness usually go together. La ansiedad y la imposibilidad de dormir, lo que sería el no dormir, van siempre juntos. Sleep deprivation causes destruction in many areas, particularly in children. La falta de sueño causa una gran deprivación o un gran estrés, digamos, en los niños pequeños. And when we're working with children and we encounter a lot of aggression, before we start thinking about medication, we need to look at, is the child getting enough sleep? O sea que cuando estamos hablando de niños que tienen estados de agresión, estados agresivos, y estamos pensando en utilizar medicación, sería bueno tener en cuenta o considerar el hecho de que estos niños no están recibiendo las suficientes horas de sueño. And you can see from this diagram that many areas of our behavior are affected by lack of sleep.
Y en este diagrama pueden ver, y por sectores, cómo afecta cada área la falta de dormir, la falta de sueño. So what happens when we sleep? Our memories are consolidated and stored. ¿Qué pasa cuando dormimos? Nuestras memorias se consolidan, o sea, se guardan y son almacenadas para el aprendizaje necesario. Our ability to concentrate and pay attention is restored. Nuestra habilidad para concentrarnos y prestar atención se restaura. Muscles repair and recover. Nuestros músculos se reparan y se recuperan. And our metabolism is regulated. Y nuestro metabolismo se regula. And our sleep maintains better mental health and not just physical health. Y el sueño es el que mantiene nuestra salud mental en una forma mejor y no solamente la salud física. I know in Western Victorian style culture, some people think it's a good idea not to sleep too much. De acuerdo a una tradición occidental que tiene que ver un poco con el estilo victoriano, que se piensa que no es necesario dormir mucho. One of our prime ministers used to boast that she only needed 5 hours sleep. Uno de sus primeros ministros dice que se jactaba de que solamente necesitaba 5 horas de sueño. And I think if she'd had more sleep, she might have been a kinder person. Y dice que si considera que si ella hubiera dormido un poco más, esta persona hubiera sido un poco más amable. Let's look briefly at Neuro-Dramatic-Play, because we're going to look at how it can actually help anxiety and sleeplessness. Vamos a dar una mirada corta, por ahora, a este juego neurodramático, porque es el que luego va a introducir. Can you repeat the last sentence, please? It's how Neuro-Dramatic-Play can contribute to increasing relaxation and sleep and decreasing anxiety. O sea que el juego neurodramático va a disminuir la ansiedad y va a colaborar para esa disminución del estrés. When we are anxious, our sensory system starts to close down. Say that again, please. When we are anxious. When we are anxious, our sensory system starts to close down. Cuando estamos ansiosos, nuestro sistema sensorial empieza a cerrarse. So the more we can encourage sensory play and messy play, así, si podemos realmente podemos promover el juego sensorial y el juego donde el niño se ensucia. Messy play is important not just for children, but for grown-ups as well. Y dice que el juego donde uno se ensucia no es importante solamente para los niños, sino también para los adultos. Because there's so often an emphasis in education to get organized, to be able to solve mathematical problems, scientific problems, all the things that involve the left hemisphere of our brain. Está tan promovida en la educación el hecho de organizarse, de estar ordenados, de resolver ecuaciones o de resolver problemas, en lo cual involucra permanentemente el hemisferio izquierdo del cerebro. So I'm going to ask you all, if you feel like it, with your pencil and paper, to start just randomly scribbling.
les pide, si a ustedes quieren participar, si les parece que están de acuerdo, que con su papel y su lápiz empiecen a realizar escrituras o just scribbling, you mean not writing, just letting the pencil just go. scribbling with the pen. Sí. Scribble, scribble, scribble. Garabatear. Garabatear. Garabatear en el papel que tienen frente a ustedes, sin ninguna intención en especial. Yes. The easiest way to make a mess. La mejor forma de hacer un desorden o desorganizar algo. Okay, and now draw a circle round the outside of your scribble. Y ahora realicen un círculo en la parte externa que contenga todo ese garabato. And now look at this messy play. Y miren ese juego, digamos, revoltoso, desordenado. Start to shade in your pen. Maybe there are little boxes or little tiny circles or places to put dots. So you start to decorate your scribble. Entonces ahora los invito a que empiecen a hacer sombras, sombreados, o a decorar ese contenido del círculo en el lugar que a ustedes les parezca, en esos huequitos o en esos espacios que fueron quedando libremente. So the scribble is a way of expressing anger or frustration or irritation. El de garabato es una forma de expresar enojo, frustración. The circle puts a border on it and contains it. El círculo le pone un límite y lo contiene. And then the decoration begins to transform it into something else. Y la decoración lo transforma en algo más. It's a very useful exercise to use when we are anxious. Es un ejercicio muy útil para ser utilizado cuando nos encontremos ansiosos. And it's simple and it's something fail-safe. Anybody can do it. Es muy simple, cualquier persona lo puede hacer y es una forma que uno se siente seguro haciéndolo. So if we look back at the diagram, we see there's a rhythmic play there. Si vemos de nuevo el diagrama, vemos que también está el juego rítmico. And it's very important for us to be aware that everybody has their own rhythm of life. Y es muy importante saber que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritmo en la vida. And if we get anxious or angry or frustrated, our own rhythm of life starts to be destroyed. Y si nos ponemos ansiosos, enojados o frustrados, nuestro propio ritmo de la vida toma parte en esto. Together with our own individual rhythm, everybody has what we call the circadian rhythm, which is our biological 24-hour cycle. Can you say that again so I connect with the... Yes. I was thinking about the word. Yes. It has an individual rhythm, but everybody has a biological rhythm called the circadian rhythm, which charts one's energy in terms of 24 hours. O sea que cada uno tiene su propio ritmo y además tiene el ritmo natural del cuerpo que es, creo que se llama ritmo circadiano. Grace, ¿estoy bien? Y esos dos ritmos interactúan uno con el otro. And what is very interesting, that when they tested the breast milk of mothers feeding their babies, the morning breast milk had more energizing molecules in it, and the evening breast milk had soothing qualities in it. Entonces, acá está hablando de cuando se testearon la leche de mamás amamantando, se comprobó que debido a ese ritmo que estaba hablando recién,
la leche de la mañana tiene mucha más energía, y la leche que se testeó, que se obtuvo de las madres en las horas del atardecer, tienen elementos de suavizar o de bajar el tono del día, ¿no es cierto? De suavizar o relajar. Tenía elementos relajantes, digamos, la leche. And also on rhythmic play, if a mother holds her newborn baby on her shoulder here, very often the baby will change its own heartbeat to the heartbeat of the mother. Está comprobado que si un bebé es colocado sobre el hombro de la madre siguiendo ese juego rítmico, es muy probable que el ritmo del corazón del bebé se sincronice con el ritmo del corazón de la mamá. And dramatic play, by dramatic play with small infants, we're talking about interactive play. El juego dramático, que ella lo dice con niños pequeños, se llama juego interactivo. When the baby tries to imitate the expression on the mother's face, which they often do when only 4 hours old, if the mother responds, you've already got something that is interactive. Si el bebé trata de imitar los gestos de la cara de su mamá, que lo pueden hacer a partir de casi las 4 horas de vida, es cuando se desarrolla ese juego interactivo. So dramatic play actually starts shortly after birth. El juego dramático empieza muy poco tiempo después del nacimiento. So keep Neuro-Dramatic Play at the back of your mind. But let's just check out what happens when you don't sleep. Mantengamos el juego neurodramático ahí en la parte de atrás de nuestras mentes, pero ¿qué pasa cuando no dormimos? So, our judgment and concentration are impaired. Nuestro poder de juicio y concentración se ven disminuidos. And something I didn't know till recently was that when we don't sleep enough, we release hormones that stimulate our appetite. So that can result in gaining weight. Y algo que ella aprendió hace relativamente poco es que cuando no dormimos se sueltan o se liberan determinadas hormonas que estimulan el apetito y de manera consecuente resulta que ganamos peso. So if you are overweight, try sleeping a bit more. O sea que si en este momento estás con una situación de sobrepeso, trata de dormir un poco más. Lack of sleep also affects our immune system. La falta de también de nuestro sistema inmunitario. Irritability, anger, or anxiety. Y nuestras emociones también se ven como elevadas, causando irritabilidad, enojo y o ansiedad. And our reaction is slowed down and storms occur. Y nuestro tiempo de reacción también se ve más lento y es que suceda más. So if you look at all the different things that happen, adults enough. Todo lo que los afecta cuando no duermen lo suficiente. And all of those things can cause increased anxiety. Y todo eso causa mayor ansiedad. Shall I take a minute to translate each one of the boxes? Yes. Voy a leer de izquierda a derecha
la primera hilera de cuadritos, desempeño en el trabajo o en la escuela. La del centro que dice cambios en el estado de ánimo. La de la derecha que dice comportamiento antisocial. Sigo abajo a la izquierda, amigos y las relaciones. El centro, el poder de decisión o tomar decisiones. Y a la derecha, la imagen con respecto al cuerpo y a la alimentación. Y todo eso aumenta la ansiedad, ¿no es cierto? Con la falta de sueño. So Elevado por la ansiedad. Yes, already we can see that anxiety is very destructive and it doesn't lead anywhere. Podemos ver que la ansiedad es muy destructora y no nos lleva hacia ningún lado. Destructiva y no nos lleva hacia ningún lado. So just think for a moment, how does anxiety affect you? In the first, Piensen por un momento cómo los afecta a ustedes la ansiedad. So in the first picture, it's cloudy. That's a wonderful image for feeling depressed. La primera imagen, que es muy, muy buena, es como que el tiempo nuestro interno está nublado y es una linda forma de demostrar que estamos en estado de depresión. In the second picture, everything is in a muddle and it doesn't quite fit together. En la segunda lámina está todo como mezclado y nada encaja en nada. Y es una forma bonita de demostrarlo también así con ese dibujo. In the third image, something we've not yet mentioned, and that is fear. En la tercera imagen, y algo que no hemos mencionado hasta este momento, aparece el miedo. Maybe we're fearful that we shall catch the virus. Or maybe we're fearful that a member of our family will catch it. En este momento podemos estar temerosos de que nosotros nos podamos contagiar del virus, o también temerosos o con miedo de que alguien de nuestra familia se contagie. But the thing that makes us most anxious is when we don't know what the fear is. All we know is we feel fear. Lo que es más, lo que nos afecta más es cuando no sabemos que estamos sintiendo miedo. No sabemos que se siente el miedo por dentro. Okay, let's just think about some of the ways that we show anxiety or fear. Would everyone just press their hands together? Les pide que para hacer una demostración pongamos las manos juntas, las presionemos juntas. And then undo them and then hold them another way. Y que las soltemos y las crucemos de la otra manera. So holding and unholding our hands is one way that we show that we're anxious. Cuando juntamos las manos y las apretamos y las volvemos a apretar y las soltamos, estamos mostrando que estamos ansiosos. But we could rub our hands together. Podemos frotarlas. We could clap. We could shake them. Aplaudir. Y las podemos sacudir. Yes. So rhythmic play. El juego rítmico. And many drama therapists will know that can lead into the story of the Rain Man. So y muchos dramaterapeutas saben que esto va a llevar a la historia de Rain Man. You're talking about the name of the story. It's a name of an activity. O sea, que va a llevar a la actividad de El hombre de la lluvia, sería Grace. So have you got are you sitting on a wooden chair or are you near a table? Si están sentados en una silla de madera o están cerca de una mesa. So just put your fingertips up and down on the wooden surface or on the chair. Pongan los dedos en la parte de madera de la silla, la punta de los dedos en la zona de la madera de la silla.
And it starts to sound like raindrops. Y cuando golpeo, empieza a sonar como gotas de agua. And then with your two hands, slap your lap. Y levanto las dos manos y me golpeo los muslos. Yes. Start. Okay. So the rain's getting worse. And Y then el ritmo se complica. lots of rain. Okay. Mucha lluvia. So fingertips on the wood, slaps Dedos on en the la thighs, madera, and golpeamos los muslos. and you've got a sequence of rain. Okay. Say Now, that again. in the play or the drama, if you're working with a partner, you can take it in turns to do it on the person's back. And Si you lo can estoy haciendo create- con un compañero, lo puedo hacer en la espalda de mi compañero and you can create a whole rainstorm y se puede crear toda una tormenta. with the rain, and then the thunder, and then the lightning. Con la lluvia, el trueno, los relámpagos. And then at the end, use the two hands, the sun final- comes out, Al final usas las dos manos and then y one sale el sol. hand, and then there's a rainbow. Y luego aparece el arco iris. It's a very good exercise for transforming anxiety. Es un ejercicio excelente para transformar la ansiedad. And once we get to the point of making the rainbow physically, we can then encourage children or adults to draw a rainbow. Y una vez que logramos que esto se haga físicamente, se les puede pedir a los chicos o los adultos que dibujen ese arco iris. So what we're saying is the techniques from Neuro-Dramatic-Play and embodiment projection role can be applied with individuals and with groups. Entonces estamos diciendo que estas técnicas del juego neurodramático y de la proyección y corporización del rol, o corporización y proyección del rol, sí, Grace, dime. Corporización, proyección y rol. Y rol, corporización, proyección y rol pueden ser aplicadas a los individuos o a los grupos. I mean, those sequences most children go through before the age of 6. Los niños, la mayoría del tiempo, van dentro de esos ciclos o transcurren esos ciclos hasta la edad de los 6 años. But children who are anxious or frightened may need to go through those sequences again. Pero los chicos que están ansiosos o con mucho miedo, es necesario que vuelvan a transitar esos ciclos. So here you can see a connected diagram. Acá vemos un diagrama conectado. So in the center, you see the sensory, messy, rhythmic, and dramatic play. Vemos en el centro que se encuentra el juego dramático, rítmico, de ensuciarse y sensorial. And you see in the second circle that they promote attachment, empathy, and resilience. Y vemos que en el segundo círculo esto provoca apego, empatía y resiliencia. And in the outer circle, that starts with Neuro-Dramatic-Play. En el círculo exterior que comienza con el juego neurodramático, which leads to embodiment projection role, que lleva a la corporización, proyección y rol, which leads to the theatre of resilience. que lleva al teatro de la resiliencia. Now, I've written less about the theatre of resilience. Ella ha escrito menos sobre el teatro de la resiliencia, And play and drama therapists and arts therapists of all kinds know a lot about the use of drama in therapy.
O sea que los terapeutas en el juego y en la dramaterapia sería Grace. But they know or experience less about theatre. Saben mucho sobre este juego neurodramático y sobre corporización, proyección y rol, pero trabajan menos sobre la resiliencia. And I want to emphasize the importance that theatre is the end product of the drama. Ella quiere ponerle énfasis que en la parte del teatro es el producto final de la dramaterapia, ¿sería? ¿O del drama? No te escucho, Grace. Del drama, perdón, del drama, no dramaterapia, del drama. Del drama. Okay? Yes. So to be able to step in and out of role with confidence. Para entrar y salir del rol con confianza. And to be able to interact appropriately with others. Y para que esto interactúe apropiadamente con otros. Is a sign of resilience. Es un signo de resiliencia. And for those participants from Israel today, you may remember the big project I did in Nazareth. Ella dice que para aquellos que están participando de Israel, que se recuerden de ese gran proyecto que ella hizo en Nazaret. And a team of us, some from Tel Hai College, worked with a group of Arab children who'd been traumatized after the big war. Hubo un grupo que trabajó con chicos de Arabia que habían estado que estaban sufriendo por traumas después de la Gran Guerra. And the development of their resilience was quite remarkable. Y el desarrollo de su resiliencia fue muy, muy importante o interesante. Bessel van der Kolk, in his famous book, also talks about theatre being very important in healing. Grace, el nombre de este autor. I'll repeat his name again. It's Bessel van der Kolk. Okay. Bessel van der Kolk, que es un especialista en trauma. Es especialista en trauma. Habla también en su libro. Habla también en su libro de la importancia del teatro. And his book talks very interestingly about how important theatre is. Y en su libro habla de cuán importante el teatro es. So, working with children and adults with anxiety, we can change thought patterns. Al trabajar con niños y adultos con ansiedad, se pueden cambiar los patrones del pensamiento. And this is through changing the physical and also the internal images. Y esto se realiza mediante el cambio de lo físico y de las imágenes internas y físicas. So these are our 7 bees. Aquí tenemos 7 abejas. En inglés se dice bee como la letra B. And you can draw some bees if you want on your paper. Pueden dibujar algunas abejitas en su papel si lo desean. And as many of the exercises that go with the bees, you can do where you are right now. Y muchos de los ejercicios que se hacen con las abejitas lo pueden hacer ahora en este momento. So first of all, always go back to breathing. Siempre regresen a la respiración. So you're going to breathe in through your nose and then blow it out through your mouth. Entonces van a tomar una inhalación por nariz y la van a soltar por la boca. So everybody breathe in through your nose. Inhalen por nariz. And blow it out slowly through your mouth. Y lo van soltando lentamente por boca. And again, breathe in through your nose.
Otra vez inhalamos por la nariz Out through your mouth. y soltamos por la boca. We shall do it one more time, and this time when you breathe in, I will count to 5 and then we'll blow it out, okay? Ella va a hacer ahora una cuenta de 5 mientras inhalamos. So breathe in, a really Tomamos big breath. aire. 1, 2, 3, 4, 5. Now slowly blow it out. Y lentamente lo soltamos por boca. Good. So there are various exercises in breathing, in yoga breathing, in voice training. Hay muchos ejercicios en respiración que tiene que ver con el yoga o con el cuerpo. There are several schools now that are sending children to yoga class instead of giving them a punishment. O sea que ahora, como hay tantas escuelas, en lugar de castigar a los niños, se los envía a las clases de yoga. So the breathing calms us down and it helps us to focus. La respiración nos ayuda a calmarnos y a focalizarnos. And it should help us to find new energy. Y debería ayudarnos para encontrar nueva energía. So we can bounce, like a ball. We can bounce back into energy again. O sea que podemos volver, sería como un rebote de nuevo hacia la energía. So if you want to, just try it. Bounce back into energy. Si Okay? quieren pruébenlo, hagan el movimiento para hacer ese rebote de vuelta a la energía. And if you do it, you should be sitting a bit taller in your chair. Cuando lo hagan, se van a dar cuenta que están sentados un poco más altos en la silla al momento que hacen el rebote de la energía. Great. Now, with the breath and the bounce, it's possible to break old patterns. Con la respiración y ese rebote es posible romper viejos patrones. And by old patterns, I mean the messages we tell ourselves, like, I'm never going to get this done. Y cuando ella habla de patrones viejos, son los mensajes que nos damos a nosotros mismos cuando por ejemplo, nos decimos, esto no lo voy a poder hacer. They won't like me. No les voy a gustar. I'm not going to get this exam. No voy a pasar este examen. And every time we start to give ourselves a negative message, Cada vez nos damos a nosotros mismos un mensaje negativo, we realize just how destructive it is. nos damos cuenta cuán destructor es este patrón. But if we're going to break old patterns, we also need to set limits. Pero si vamos a romper esos patrones viejos, también necesitamos colocar ciertos límites. We need to set borders. Tenemos que hacer como fronteras, como límites. So look at the picture you did with the scribble now. Miren al dibujo que hicieron con los garabatos. You are breaking old patterns, but we put a circle around it to set limits. Rompimos con patrones viejos, pero le pusimos el círculo para establecer un límite. And out of that, we can just burst into creativity. Y saliendo a partir de ese dibujo, podemos como irrumpir en la creatividad. We start to find that instead of doing things in a repetitive way, we can try some improvisation. Nos damos cuenta que en lugar de hacer cosas por repetición, podemos probar la improvisación. We dare to do something different. Nos animamos a hacer algo diferente. And often at this point, we find we have a lot more energy. Y es probable que en este momento nos demos cuenta que tenemos mucha más energía. But there will always be a blip. Pero habrá
siempre como un pequeño blip. You mean like a blink or an interruption in this case? A blip is when we get into an old pattern again. Okay, o sea que, pero siempre va a haber ese volver, ese corte, volver a un patrón antiguo, a un formato antiguo. But that just shows we're human. Y eso muestra que somos humanos. And with our creativity and our humanity, we can blossom into change. Sin creatividad en nuestra humanidad no podemos florecer adentro de un nuevo cambio. So those 7 B's, which I know will be something different in your language, but they will help us to get out of anxiety and into change. Esas 7 abejitas que dice que ella se imagina que en nuestro idioma necesitaremos de otra imagen o otra palabra diferente, nos lleva al cambio. Please, say the last sentence. Into Change. Change, and before that? So we can blossom into change. Para que podamos florecer en el cambio. Because anxiety is a non-creative state. La ansiedad es un estado de no creatividad. And often we sometimes make ourselves anxious because we don't know where it's all going to go, so we become anxious. A veces, cuando no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde vamos, nos ponemos ansiosos, creamos esa ansiedad. An image that comes back to me is when you're in a country like Norway that has very deep snow, they put special metal spikes on the tires of their cars. En un país como Noruega, es una imagen que le acaba de venir a su mente, desde donde hay mucha nieve, se colocan como pinchos alrededor de las ruedas. So it's like as if we get scared and we put metal spikes on ourselves to stop us moving forward. Y esto es parecido a la imagen a que cuando nosotros estamos ansiosos nos colocamos como mallas de metal que nos impiden movernos o avanzar. So thank you so much, everybody, for coming. Thank you, Sue. Thank you. Thank you. I hope to see you all again one day. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos de Chile. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. So shall I finish with a little story? Yes, sure. Here's the church. You do it. Here's the church. Here's the steeple. Here's the door. And here's all the people. Are we having translation or not? Yeah. ¿Traduzco? Sí, pide que So traduzca. let's start again. Here's the church. Acá está la Here's iglesia. the steeple. Acá está la parte de arriba de la Here's the iglesia. door. La puerta. And here's all the people. Acá está toda la gente. And put your hands back to back. Ponemos las manos con los dorsos, uno sobre el otro. Here's the priest climbing the stairs. Acá está el And here sacerdote he is subiendo los saying his escalones. prayers. I'll do it again. Hands back to back. Ya. Here's the priest climbing the Acá está stairs. subiendo las Here escaleras. he is saying his prayers. Y acá está. Who is saying his prayers? The priest. Ahí está el sacerdote rezando. And the priest is saying, El sacerdote dice: Dearly beloved brethren, mis queridos hermanos, is it not a shame ¿no
no es una pena to peel the potatoes pelar las papas and throw away the skin. y tirar las cáscaras. The skin feeds the animals Las cáscaras alimentan a los animales and the animals feed us. y los animales nos alimentan. Dearly beloved brethren, is it Mis que- not thus? Dearly Queridos- beloved brethren, is it not us? Mis queridos hermanos, no somos nosotros. There you go. That's your prayer for the night.